Nosotros seguimos aquí en la mesa, en este caso, para recibir una vez más, cada tanto tiene la amabilidad de visitarnos y muy pocas veces es realmente por un motivo grato, pero siempre es un placer recibir a Denise Legrand, integrante del colectivo Nada Crece a la Sombra, que desde hace un buen tiempo viene realizando distintas tareas en centros de reclusión, muchas que tienen que ver con los oficios, con la reinserción, con tratar de sanar desde adentro. Y días atrás a Denise y a parte del equipo le tocó vivir una situación muy complicada cuando se registraron 3 nuevas muertes en el penal de Santiago Vázquez. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bien, esto que tú lo fuiste relatando casi a tiempo real en redes sociales, lamentablemente es una imagen que se repite, pero ¿qué distinguió a este hecho particular de otros episodios que te ha tocado vivir o presenciar? Sí, en realidad un poco lo que decíamos desde Nada Crece a la Sombra, que es una situación bastante cotidiana y eso es lo que choca. La diferencia es que esta vez el resultado fueron 3 muertes. En general los conflictos armados suceden todos los días. Tienen que ver con distintas cosas, desde el encierro desmedido o el ocio compulsivo hasta las bandas delictivas instaladas dentro de la cárcel. Difícil saber porque la investigación dentro de la cárcel está subestimada, por eso, por ejemplo, Juan Miguel Petit pide una fiscalía especializada dentro de lo que es sistema penal. Acordamos con esa propuesta porque claramente dentro de las cárceles hay especificidades para los delitos. Fue una situación muy compleja, una jornada de mucha tensión, no distinta a otras jornadas de mucha tensión que hemos vivido, pero sí claramente que el resultado sean 3 muertes es una alarma. Ahora también el día después hay que repensar cómo vuelve a ser esa rutina para que la situación no sea la misma. Claro, pasa eso, ¿no? Habitualmente se da un hecho de estas características, lo que un poco mencionabas. Por suerte, uno debería decir, son las excepciones que terminan con 3 muertos en un día, pero es un tema casi hasta fortuito, ¿no? O sea, porque cuando la violencia está instalada, si una persona muere o no, a veces termina siendo hasta un tema fortuito. Ahora, lo que también queda bastante claro es que por lo menos son hechos que, por ser cotidianos, son de difícil solución. ¿Ustedes han planteado, o por lo menos han recibido, han tenido contacto con las autoridades del próximo periodo de gobierno para repensar? Los cambios de gobierno traen eso, ¿no? Nuevas autoridades, se refrescan algunas cosas, no quiere decir que sea mejor, pero se habla de un periodo de expectativa. ¿Ya están en diálogo o Jorge Larrañaga y quienes asuman el próximo 1 de marzo se van a encontrar con el panorama desde ahí? Creo que es muy importante resaltar que a partir del 2 de marzo la situación carcelaria va a ser la misma y que en realidad las cárceles son una deuda histórica de todos los partidos políticos. Ningún partido político pudo hacer una diferencia sustancial. Los homicidios se mantienen a lo largo de los años. Las muertes también, hay entre 40 y 50 muertes al año, lo cual es muchísimo. Desde 2005 hasta ahora son unos 500 muertos dentro de las cárceles. Es una situación bien preocupante. Hemos analizado, sí, los programas de todos los partidos políticos en materia de seguridad. Hemos tenido, con Jorge Larrañaga nos cruzamos en un evento que hubo el año pasado sobre una agenda común de todos los partidos en el sistema carcelario. Ese fue el único contacto que tuvimos. Tuvimos algunos contactos más con Luis Calabria, el director general de Secretaría. Para nosotros es muy importante entender que la realidad carcelaria trasciende a los partidos, que es importante también fortalecer el diálogo con todos los partidos políticos, lograr una transición que sea responsable. No hemos tenido aún contacto con las próximas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, por supuesto que estamos más que disponibles para tenerlo. Creemos que hay muchísimas cosas que están muy mal, pero también hay muchas experiencias dentro del sistema carcelario que están muy bien. Pero ustedes son una ONG. Nosotros sí, somos una ONG. Ahí. Sí. ¿A partir del 2 de marzo les cambia algo? Bueno, a priori, nosotros juntamos fondos nosotros mismos para financiarnos. Por un tiempo tenemos un periodo, digamos, de que podemos seguir sosteniendo el proyecto. Luego dependerá, sí, nosotros tenemos algunos contratos de algunos talleristas dentro del proyecto que dependen del Ministerio del Interior, ahí dependerá del próximo ministerio. Son contratos que nosotros siempre decimos, son contratos precarios, zafrales, de 20.000 pesos nominales por 40 horas semanales. Calculemos que en mano son 100 pesos la hora. Claramente para adelante me parece que es importante también, lo planteaba Petit también, fondos concursables, que las organizaciones puedan concursar, puedan ingresar en masa, porque en realidad mientras tenemos 26 congregaciones religiosas dentro de CONCAR, por ahora tenemos
muy pocas organizaciones sociales y muy pocas también personas que pueden ingresar, porque recordemos además que es importante fortalecer la profesionalización dentro de los contextos de encierro. No es que cualquiera entra y va a entretener a la gente. Nosotros lo que estamos haciendo, entendemos, es política criminal y para eso nos formamos. ¿Cómo ha cambiado la realidad de los centros penitenciarios a raíz del trabajo de ustedes? ¿Dónde se puede ver ese granito de arena que aportan? Nosotros básicamente lo que visualizamos este año, una de las diferencias fue que este año no hubo letalidad ni conflictos armados dentro de las personas que trabajan con nosotros en los talleres y para nosotros eso ya es un resultado positivo. Después tiene que ver también con la complejidad de los espacios. Nosotros de hecho trabajamos dentro del módulo 3. Ese día no estábamos dentro del módulo 3 porque de casualidad estábamos interviniendo la fachada y los murales afuera, si no hubiéramos quedado ahí adentro. Eso tiene que ver también con que muchas veces la situación, más allá de lo que uno haga, complica, pero básicamente para nosotros el principal resultado tiene que ver con que no hemos tenido letalidad, que sí la tuvimos el año pasado una vez que nos retiramos. Nosotros nos retiramos el año pasado en diciembre del módulo 8, el módulo 10 y el módulo 4. Hubo un homicidio en el módulo 10 de una de los integrantes de los talleres y otro homicidio del módulo 8 también en la misma situación. Una vez es raro evaluar la violencia y también nosotros lo que estamos haciendo es evaluando la intervención para que no sea lo que pensamos, sino que haya herramientas metodológicas que digan, bueno, esta política sirve, esta política requiere tal inversión y esta política, si estas condiciones no cambian, mucho no aporta porque tiene que ver con eso, no solamente tiene que ver con las actividades, sino qué sucede alrededor. Denise, recién mencionabas el acercamiento a los programas, los lineamientos de los programas de los distintos partidos políticos. Pero si hablamos, por ejemplo, del anteproyecto de ley de urgente consideración o del documento previo de compromiso para el país, ¿has estudiado o han estudiado dentro de Nada Crece a la Sombra los aspectos que refieren al sistema carcelario? Sí, nos preocupa bastante. De hecho, en su momento comunicábamos la preocupación. El proyecto de ley de urgente consideración plantea algunas cuestiones que son bien complejas a la hora de pensarlo dentro de las cárceles. En particular, por ejemplo, el recorte de la redención de pena, que tiene que ver con que las personas que estudian o trabajan se disminuye la pena, cada 2 días de trabajo, uno de redención de pena, cada 3 días de estudio no formal, un día de redención de pena. Esas herramientas son muy importantes para que las personas logren adherir a tareas formales, que logren generar otro tipo de rutinas y que con eso puedan salir de la cárcel lo menos dañado posible. También hay algunas cuestiones que son impracticables, como es el caso de la obligatoriedad del trabajo, por ejemplo. Claro que hay que trabajar, claro que hay que garantizar plazas laborales sin lugar a duda. Ahora, de alguna manera, plantear la obligatoriedad del trabajo, primero que es inviable y segundo que es un tiro en las patas para cualquier gobierno, porque ahí van a estar pasibles de que se los observe y tiene que ver también con que primero no hay plazas laborales, segundo tenemos que discutir más que de obligatoriedad de cuáles van a ser los derechos laborales y los salarios, cómo vamos a lograr que las personas se adhieran a la formalidad, porque si desde el Estado lo que proponemos es ilegalidad, ¿cómo le vamos a pedir después que las personas se inserten a la legalidad? Y además hay una cuestión de seguridad. Pensemos que mañana las 3.300 personas que viven en Concar tienen que salir todas a trabajar. Es inviable, no hay aparato de control que logre, de hecho, ya lo vemos. Apenas en los patios se dan conflictos armados de altísima complejidad y eso es bien complicado. También hay algunas cuestiones como la disminución o el recorte de las libertades, de algunos tipos de libertades que también son bien complejas y también podrían de alguna manera generar un aumento de la población carcelaria, además del aumento de penas, que eso también es una cuestión común a todos los gobiernos, así que no hay novedad en eso. Pregunto desde la ignorancia también, ¿eh? ¿Es totalmente inviable decir, bueno, como parte de la actividad carcelaria hay que trabajar determinado periodo de horas? Como parte de la realidad carcelaria hay que trabajar determinada cantidad de horas, sin duda. Eso ya sucede. De hecho, las plazas, lo que tiene que ver es tenemos que pensar cómo pensamos el trabajo. Y eso es un déficit. ¿Cómo pensamos el trabajo hoy? ¿Qué es el trabajo hoy? Agarrar ni siquiera implementos para limpieza, ponerle, pero dedicarse a la limpieza, repartir comida. ¿Qué es el trabajo? Tenemos que repensar que claramente parte de la rutina tiene que ser el trabajo, pero ese trabajo se tiene que parecer un trabajo. Y cuando digo parecer un trabajo, se tiene que parecer algo que aporta algo no solamente para el adentro, sino también para el afuera, y que eso tiene que ver con un marco legal. En el afuera tenemos un marco regulatorio del trabajo que tiene que ver con horas, con salarios, con licencias, con un montón de cosas que en la cárcel no se aplican. Y además también pensemos que hay casi 12.000 personas privadas de libertad. Para que haya 12.000 plazas de trabajo, tenemos que pensar que en una instalación de casi un UPM
para el sistema carcelario, estaría buenísimo. Discutamos sobre eso, discutamos sobre cómo va a ser ese trabajo, para qué, para quién, a quién va a beneficiar a la afuera, puede llegar a generar que esas rutinas pasen a ser alternativas a la violencia, sin duda. Ahora, hablar de la obligatoriedad del trabajo es un saludo para la tribuna, porque eso no va a pasar, eso no es viable hoy en día y eso no tiene condiciones legales ningunas. ¿Con qué situación se encuentra? Uno puede pensar que es obvio lo que pasa, pero quizá no lo sabemos. ¿Con qué situación se encuentra un preso rehabilitado que sale a la calle y necesita conseguir trabajo? ¿Cuáles son las inquietudes que les presentan a ustedes y que manifiestan? Creo que una de las principales cosas que tenemos que pensar es que la cárcel impacta mientras las personas están privadas de libertad, pero también hay daños colaterales que siguen en el afuera. Tiene que ver con un componente físico, con todo lo que significa el pasaje por la cárcel, la pérdida de piezas dentales, las cicatrices, toda esta violencia también se lleva luego en el cuerpo. Y a mí un ejemplo que siempre que trabajamos me gusta como incorporar, que tiene que ver, imaginemos una situación hipotética en la que hay una mujer que durante la privación de libertad, supongamos que estuvo privada de libertad 2 veces, pudo hacer la escuela, el liceo y la universidad. Porque hay casos de personas que logran atravesar el sistema educativo dentro de la cárcel. Esa mujer sale en libertad y a la hora de presentarse a un trabajo, recordemos, una mujer que, pongamos, tiene algunas materias de facultad de psicología aprobada, pero tiene 2 antecedentes penales, se enfrenta en competencia a una mujer que no terminó la escuela, pero no tiene antecedentes penales. ¿Con quién vamos a dejar a nuestros hijos si es una tarea de cuidados? Y probablemente con la mujer que no tenga antecedentes. Y tiene que ver con que muchas veces las personas privadas de libertad importa poco lo que hagan, importa poco el mérito que tengan, porque la situación en el afuera es bien complejo, porque el tener antecedentes penales, más allá que nosotros no tengamos cadena perpetua, sí es una especie de cadena perpetua para el afuera. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso de los empleos públicos. En el caso de los empleos públicos, si hay un empleado público que es privado de libertad y si le inicia un proceso administrativo y se lo expulsa de la función pública, no puede ser recontratado por ninguna institución del Estado. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a repensar. Y además también que recordemos que hay un componente de pobreza muy grande. Los delitos de los poderosos son poco penados con privación de libertad y en general los delitos de los poderosos suelen luego incorporarse a sus redes de poderosos. En el caso de las personas privadas de libertad que sabemos que están en el sistema, es bastante más difícil porque además la previa al sistema también es una previa de informalidad. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, hay un estudio, lo hizo Eduardo Moraz, que 7 de cada 10 adolescentes, su primer vínculo con la ilegalidad fue el mercado de trabajo. A veces pensamos que en realidad la gente se empieza a vincular con lo ilegal a través del tráfico, de los hurtos y demás. Y no, es a través del mercado de trabajo. Entonces, vaya si habrá que repensar el mercado de trabajo. Denis, recién cuando enumerábamos algunas de las causas de estos episodios de violencia, quedó allí flotando también el uso problemático de sustancias. ¿Hay programas hoy por hoy dentro de los centros de reclusión que apunten a tratar de mitigar los efectos del consumo de sustancias y que no deriven en problemas de violencia? Lo que hay dentro de las cárceles es un tráfico enorme de sustancias y eso lo sabemos, lo reconocemos, o sea, está en el día a día. Es imposible pensar que en las cárceles no hay drogas. Las cárceles están llenas de drogas de muy mala calidad y está lleno también de conflictos que se suscitan por el tráfico de drogas. Lo que no hay en demasía son los programas de uso problemático de sustancias. Hace un tiempo Ana Juanche, la directora del INR, decía que alrededor de 8.000 personas tenían uso problemático de sustancias. Estamos hablando de 8.000 personas que tienen un problema de salud, básicamente, que los inhabilita a un montón de cuestiones asociadas a la cotidianidad. Hay incipientes programas de salud mental de ACE. En el caso del CONCAR, por ejemplo, que es donde trabajamos nosotros, que de nuevo hay 3.300 personas, no hay un psiquiatra fijo, por ende los médicos generales son los que administran medicación y parte de lo que tenemos que pensar del uso problemático de sustancias es la adicción a los psicofármacos, a las benzodiazepinas, cuestiones que además también se transan, porque todo en la cárcel se transa, entonces todo eso que uno debería seguir un tratamiento no sucede tanto. Y por ejemplo en Concara el psiquiatra que va 2 lunes al mes durante 2 horas, de nuevo. 3.300 personas. Es muy difícil de pensar y otra cosa que también es muy difícil de pensar es cómo de repente las personas salen unas 6.000, 7.000 personas al año que salen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo también de conexión con el afuera. No hay una confianza en las instituciones como para, por ejemplo, poder dirigirse a un centro de salud. Todas esas cuestiones hacen que claramente haya una población que está relativamente fuera de control y que no lo comprendemos como un problema de salud. Es un problema de seguridad, pero también es un problema de salud. A veces escuchamos hablar a Denis Legrand y hay cosas que las asumimos como que pasan y, a ver,
el tema de las drogas, hay escáneres de ingreso, hay controles. Si hay droga es porque hay corrupción y hay gente que la deja pasar y hay gente que hace la vista gorda. Si no, no debería haber drogas, porque mecanismos de control hay, por lo menos desde el punto de vista formal, llamémosle así. Pero la realidad es que a uno le cuesta creer como todos damos y sabemos que están aceptados que hay drogas. Y después también me cuesta pensar, porque es verdad que uno podría decir esto no es político partidario, y algo que mencionaba, ningún partido ha podido con el tema carcelario, también es verdad, pero fueron 15 años de gestión donde, entre otras cosas, por ejemplo, la pasta base en 2005 ya existía, pero no era de un uso tan extendido, ¿no? O sea, la problemática de las drogas ha ido incrementándose, me parece, por lo menos a más población conforme pasan los años, casi que por el paso del tiempo. La verdad cuesta creer como no hay un psiquiatra, un equipo de psiquiatras, porque no estamos hablando de un costo exorbitante, ¿no? Poner 3 profesionales a trabajar en distintos turnos, con cierto apoyo para que los presos tengan su contención. No sé, cuesta creer como algunas cosas todavía siguen sucediendo. Porque son tan como el sol que sale cada día. Son tan básicas que la verdad me cuesta creer. Y ustedes están mucho más metidos en el sistema carcelario, están en contacto con Petit, están en contacto, han hablado con la gente del INR. La verdad cuesta creer que haya una respuesta para eso. Sí, la situación de las drogas dentro de la cárcel no es una situación uruguaya, es una situación que se da en todos los lugares. Bueno, entonces no pongamos nada, no pongamos control, no pongamos nada, decir total. No, yo no estoy diciendo eso para nada. Creo que por el contrario, mi postura es absolutamente la contraria. Tenemos que generar mecanismos de mayores niveles de control, pero más que nada tenemos que pensar qué es lo que sucede todos los días. La misma discusión se da alrededor de los celulares, por ejemplo. Están prohibidos en teoría los celulares. Bueno, hay celulares todos los días. ¿Qué hacemos con los celulares? Así como si en algún momento se incorporaron los teléfonos públicos, porque era el mecanismo de comunicación que había asociado al afuera, bueno, hoy en día son los celulares. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos negando la realidad existente o regulamos la realidad y aplicamos tecnología para controlar esa seguridad? Porque es esa realidad. De alguna manera hay celulares todos los días que se pueden intervenir y hoy en día no lo estamos regulando porque tiene que ver con que no damos algunas discusiones a fondo. Claramente hay que dar una discusión sobre cómo, o sea, ni siquiera las redes de tráfico están instaladas y claramente, a ver, yo paso por un escáner todos los días de pies a cabeza que ni siquiera le hace bien a mi salud. ¿Quiénes ingresan las drogas? ¿Cómo se distribuyen las drogas? Y bueno, habrá que investigarlo, habrá que generar mecanismos. También podemos seguir eternamente dando esa discusión o tenemos que repensar qué es lo que está sucediendo. Y otra cosa también, lo tenemos que pensar del otro lado. Imaginémonos la situación utópica, irreal, de que mañana se corten las drogas dentro de la cárcel. ¿Cómo hacemos con esas 8.000 personas que están dentro del sistema carcelario que tienen un problema de uso problemático? ¿Cómo hacemos con 8.000 casos de abstinencia a la vez? No solamente es irreal que el tráfico de drogas se va a limitar, sino que además también todas las repercusiones que tiene el sistema asociado al tráfico de drogas va mucho más allá. Y hasta tanto no trascendamos la cáscara de esa discusión, difícilmente vamos a lograr generar otro tipo de mecanismos. Y claro que hay corrupción, y claro que hay tranza, y claro que hay un montón de cosas. No solamente de drogas, de todo otro montón de cosas que seguimos dando la discusión desde la cáscara y no nos introducimos fuertemente, ni desde el sistema de seguridad, ni desde el sistema de salud. Lo que pasa es que lo que trasciende la cáscara da la impresión de ser un cambio cultural que ningún gobierno ha estado hasta ahora dispuesto a asumir. Y es decir, este modelo de la criminología, este modelo de punición, de castigo, fracasó. No funciona. Sí, claramente. Tenemos que dar una discusión mucho más profunda que tiene que ver también, por ejemplo, tenemos un sistema penal, un sistema carcelario que está colapsando, la cárcel genera muchísimos costos, muchísimos daños, muchísimos problemas no solamente para la adentro, sino para la afuera, porque tener instaladas y enquistadas redes de crimen organizado dentro de las cárceles ayuda muy poco a la afuera. Y ahora, ¿qué otro sistema tenemos para nosotros de alguna manera aplicar una pena a las personas, que esas personas se vean de alguna manera enfrentadas a que su realidad, su trayectoria delictiva tiene que cambiar y que generen las menores cantidades de riesgo para el afuera? 7 de cada 10 presos se calcula que reinciden, salen 6.000 personas al año, vuelven a entrar 4.000, todas esas 4.000 personas siguen generando daños y además también desde el adentro se provocan muchísimas cuestiones asociadas a la inseguridad de la afuera. Entonces todas estas cosas son las que tenemos que pensar con, por ejemplo, políticas postpenitenciarias, un poco lo que preguntaba Jimena, cómo hacemos para que en el afuera hayan propuestas que logren que las personas adhieran a la vida en sociedad
sociedad y no sean tomadas nuevamente por las redes de criminalidad. Yo Hoy igual en día estamos muy lejos de la discusión. Quiero marcar un matiz y es que porque no esté funcionando el sistema de rehabilitación, me parece a mí, creo que son dos discusiones distintas. Si el sistema punitivo fracasa, o sea, si el tema de la cárcel, que alguien cometa un delito y vaya a la cárcel es lo que fracasa, o si lo que fracasa es esto que mencionaba desde el punto de vista de la rehabilitación. Si metemos Yo no me refiero a la condena, me refiero a todo lo que viene después. Pero lo cierto es que estamos responsabilizando el sistema de penas porque lo que no funciona es la rehabilitación. No, pero yo lo que digo es que generás una olla a presión. Si se cometen 30.650 rapiñas por año, y yo la verdad no veo con sorpresa que haya 11.000 presos. La verdad, si hay 30.000 rapiñas por año, ¿cuántos presos va a haber? Pero ojo, mi razonamiento no apuntaba al número tampoco. Lo que decía un poco de Nide, que las personas que entran generalmente no se rehabilitan, en su gran mayoría no se rehabilitan, en su gran mayoría reinciden y hasta salen peor. Entonces el quid de la cuestión, lo que está fallando es eso, es la rehabilitación. Pero ante el nivel de violencia y de delito que tenemos, yo creo que es hasta normal que la cantidad de presos. No, tenemos la tasa de prisionización más alta de América Latina. Tenemos 30.000 rapiñas. 3,5 de cada 1.000 uruguayos están presos. 30.000 rapiñas. Tenemos 30.000 rapiñas, tenemos muchos hurtos, han aumentado también los homicidios, creo que no hay para... Ni lo menciono. Déjame hablar. Te estoy dejando hablar, pero te digo, los hurtos ni lo menciono. Lo que digo es, ante 30.000 rapiñas, ¿cuántos presos cree que haya? Bueno, en realidad eso parte de lo que se estudia a nivel penal, claramente no se capta, el sistema penal nunca capta la totalidad de los delitos, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Se estima que la cifra, lo que se diga la cifra negra de los delitos es una cifra que queda por fuera del sistema penal. Tenemos una tasa de prisionización muy alta, tenemos una cárcel que genera muchísimos daños y sin ir más lejos tenemos, 3,5 de cada 1.000 uruguayos están presos. Estamos entre los primeros países del mundo también. Estados Unidos, que es el que más tiene 7, nosotros tenemos 3,5. Nosotros podemos seguir probando este mecanismo de seguir aumentando la población carcelaria, que es algo que va a suceder. La ley de urgente consideración nos va a demostrar que el aumento de la población carcelaria no es el mecanismo para abordar la criminalidad. Creo que lo que apunta Cristian en el razonamiento tiene que ver con que tenemos un régimen punitivo, que nosotros creemos que la aplicación de la pena es para generar un bien a la sociedad. Y lo que tenemos que entender que la aplicación de la pena hoy en día, tal como está dado el sistema carcelario, que es como vos decís, que no hay un sistema de rehabilitación, a mí la palabra rehabilitación no me gusta mucho más hablar de desistimiento, que tiene que ver con el quiebre de la trayectoria delictiva, eso no se está dando, las personas no quiebran su trayectoria delictiva, no logran insertarse en la formalidad y lo que sí logran es volver al delito. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es tenemos básicamente una puerta giratoria entre la criminalidad en el afuera y la criminalidad en el adentro. Evidentemente en algún momento nos tenemos que sentar a pensar cómo hacemos para cambiar esa realidad y cómo hacemos de alguna manera para disminuir los costos que tiene para el Estado, porque las cárceles hoy salen millones de dólares y salen millones de dólares no solamente en materia de seguridad y en materia de vidas, porque todo esto que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con las rapiñas que vos estás mencionando, los homicidios tienen que ver con que hay personas que salen lesionadas de esto, sino que también tienen un costo asociado a la salud. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de personas que salen con tuberculosis activa, por ejemplo, o hay casos de enfermedades cardiovasculares en edades que no debería haber enfermedades cardiovasculares y ahí uno dice, bueno, igual que les dé un infarto, ¿qué importa? Sí, pero cuando les da un infarto, cuando tienen un problema de salud, donde se tienen que atender, porque no se puede negar la atención, es en el sistema de salud. Y todo eso sale altísimo. Todo eso te lo comparto y no es el punto de discusión. Mi punto de discusión es, tenemos una situación dada en el sistema carcelario. ¿Qué hacemos? Como tenemos una situación dada en el sistema carcelario que no rehabilita a nadie, que las personas salen con un posgrado en delincuencia, ¿bajamos las penas para que haya menos gente en cárcel? O desde mi perspectiva, que eso es lo que yo defiendo, hagamos lo que hay que hacer en el sistema carcelario para que el que delinque pague su condena, pero que eso sea una rehabilitación, para que cuando salga tenga menos posibilidad de volver a delinquir. Para eso tenés que tener establecimientos en condiciones, por ejemplo. Pero si yo soy el primero que dice que, acá lo he dicho varias veces en varias entrevistas, el problema es que nadie va a hacer lo que hay que hacer, que es invertir la centena de millones de dólares que hay que invertir en el sistema carcelario para que esto funcione. Ahora, perdón, quiero cerrar. Eso, ¿me invitaron a mí a hablar? Sí, estás hablando hace media hora. Dale. Okay, porque no funciona eso, no tenemos que bajar las penas. Nunca la discusión estuvo alrededor de la baja de penas.
Jamás, en ningún momento de la historia post-dictadura, la discusión estuvo alrededor de la reducción de penas. Jamás. Solo se han aumentado penas, solo se han generado trayectorias delictivas mucho más duras y tiene que ver con que no hay que hacer una inversión millonaria, sino que por el contrario hay que redirigir los recursos que hoy están dados, que son carísimos, que sale carísimo para la sociedad y que de ninguna manera están generando ninguna cuestión positiva. Entonces creo que lejos está, tampoco giremos la discusión acá se está hablando de benignidad ni de reducir las penas, para nada, se está diciendo que dentro del sistema carcelario que tenemos actualmente no hay una aplicación que tenga que ver con algo que le sirva a algo para nadie, ni para los que están adentro ni para los que estamos fuera. Muy bien, es difícil trascender. Pues la ley de humanización del sistema carcelario fue una bajada de penas. Queda cuenta, por lo menos hubo gente que tenía un tiempo en prisión que recobró la libertad porque estaba colapsado el sistema. Eso no es una reducción de pena. Todas las leyes que se han aplicado han aumentado las penas, han generado trayectorias delictivas intracarcelarias mucho más largas. Ninguna ley ha reducido las penas, se han generado inescarcelabilidades. La ley de humanización carcelaria generó una gracia en un determinado momento y más nada, y lo que se generó fue la reducción del hacinamiento, la incorporación de personal civil y dos cosas que quedaron súper truncas y que no se aplicaron: las políticas de rehabilitación y la mejora de la calidad de vida. Eso fue la ley de humanización carcelaria. Nunca en la historia del Uruguay se bajaron las penas. Queda cuenta de futuras charlas por temas de tiempo. Le quiero agradecer especialmente a la coordinadora de Nada Crece a la Sombra y colega, además, Denise Legrand, por haber venido. Especialmente, bueno, un día donde la actividad de la ciudad está quieta, pero los temas y la agenda siguen en movimiento. Muchísimas gracias, Denise.